del derecho penal en sentido tradicional, y la línea del profesor Jacobs, ¿no?, que entiende que el delito, desde el punto de vista material es la infracción de una norma, ¿no?, la vulneración de una norma. Bien, pero esta discusión acerca de si el delito es una infracción de la norma o la lesión del bien jurídico no es lo que vamos a ver, sino que vamos a estudiar estos criterios de imputación que se derivan de este concepto formal de delito, ¿no? Se dice que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable, ¿no? Entonces, para que un hecho determinado sea un delito, lo que tenemos que hacer es pasar por este filtro. En realidad son 4 filtros: la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿no? Si el hecho se queda a la mitad o se queda aquí, por ejemplo, no pasa el primer filtro, el segundo, el tercero, pero no pasa el cuarto, entonces no podemos hablar de un delito, ¿correcto? Para que podamos hablar de delito es preciso que ese hecho que estamos examinando pase estos 4 filtros. Bien, pero dentro de estos 4 filtros, ¿no?, hay subcriterios de imputación. Vamos a comenzar con ello. Por ejemplo, el primer elemento del delito, ¿no?, es la acción, ¿no? La acción. Cuando hablamos de acción, nos imaginamos en principio a una manifestación de la voluntad, ¿no? Siempre cuando hablamos de acción, siempre nos referimos a un movimiento corporal, ¿cierto? Y esta fue la primera forma de entender la acción. Los causalistas, que es una teoría o una concepción del delito, ¿no?, es una forma de entender el delito, concebía la acción como un movimiento corporal. La acción era un movimiento corporal que creaba un resultado, que producía un resultado en el mundo exterior perceptible por los sentidos. Un sujeto agarraba un arma, apuntaba a alguien, movimiento corporal, apretaba el gatillo, salía una bala, la bala le impactaba en el corazón a la víctima y la víctima moría. Entonces, así se entendía en esas épocas, pues, la acción, movimiento corporal voluntario que producía un resultado en el mundo exterior. Claro, esto tuvo consecuencias, ¿no? Consecuencias que hasta ahora se están manteniendo, pero que también rápidamente parece que en los últimos años se está dejando de lado, que es la imposibilidad de hablar de responsabilidad penal de personas jurídicas. Si nosotros hablamos que el delito es esto, y el delito es acción, y la acción es movimiento corporal, entonces las personas jurídicas, en principio, carecerían de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no realizan acciones. La acción requiere movimiento corporal, requiere cuerpo, requiere corporeidad, y las personas jurídicas no tienen cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estamos hablando de mediados del siglo XIX aproximadamente, con un pluralista muy importante llamado Franz von Liszt, ¿no? Este señor, a mediados del siglo XIX, ¿no?, Franz von Liszt, que es el primer penalista que crea un gran tratado, el Tratado de Derecho Penal de von Liszt, ¿no?, en varios tomos. Este señor, pues, piensa que la acción es así, y de ahí se deriva, como ya decíamos, pues, esta imposibilidad teórica, al menos, de la que las personas jurídicas no podían ser responsabilizadas penalmente. Pese a que von Liszt, pese a que esta era la consecuencia de la forma de entender la acción por parte de von Liszt, contrariamente, paradójicamente, decía que las personas jurídicas sí podían responder penalmente, fíjense. Y decía así más o menos, ¿no?, si las personas jurídicas pueden celebrar contratos, también pueden celebrar contratos fraudulentos y estafar o defraudar patrimonialmente a ciertas personas. Por lo tanto, también deben cometer delitos. Pues, pero esta era una de las incoherencias en el sistema del profesor von Liszt. Bien, la acción, o sobre la acción se han construido varias teorías. La teoría causalista de la acción, la teoría finalista de la acción, la teoría social de la acción, la teoría negativa de la acción, la teoría personal de la acción, y una serie de posiciones acerca de lo que se entiende por acción. Sobre esto no lo vamos a detener. Lo único que vamos a entender es que cuando hay voluntad, hay un movimiento corporal y hay voluntariedad, hay acción. Si ustedes a un movimiento corporal le ven que suma la voluntariedad, hay acción. Si yo cojo un palo, ¿correcto? Un palo, un trozo de madera en todo caso, ¿no?, y pues le dirijo violentamente contra una persona y le causo una herida en la cabeza, a este movimiento corporal al que le agregamos voluntariedad, a este movimiento corporal más voluntariedad, es lo que llamamos acción. Pero hay casos en los que la voluntariedad no existe, ¿no? No existe. Hay movimiento corporal, sí. Hay lesión a un bien jurídico, se lesiona un bien jurídico, sí, pero no hay voluntariedad. Y cuando no hay voluntariedad decimos que no hay acción. Y si no hay acción, el hecho que estamos examinando no pasa el primer filtro. Y si no pasa el primer filtro, ya no tenemos que seguir al segundo piso, en el tercero y en el cuarto, porque simplemente no hay construcción, ¿correcto? Si no pasamos el primer filtro, ya no tiene sentido seguir los siguientes. Bien, entonces, hay tres supuestos, decía yo, en las que esa voluntariedad, ¿no?,
no existe. Claro, es fácil, en principio cuando vemos a alguien que cometa, alguien que lesiona un bien jurídico, en principio nosotros decimos, bueno, pues es un delito porque hay acción porque lo hizo voluntariamente. Así que hablar de cuánta hay voluntariedad es un poco ocioso, ¿no? Lo que hay que ver, o por lo menos es algo casi evidente, hay voluntariedad porque un sujeto levantó el arma, apuntó contra otro sujeto y le disparó. Un sujeto dirigió su carro directamente hacia una persona, le atropelló. Alguien tiró al otro al río para que se ahogue, etc. Voluntariedad. El problema es cuándo no hay voluntariedad. Ese es el problema. Por eso es que vamos a hablar aquí, ¿no?, de tres supuestos, casos, ¿no?, de ausencia de acción, ¿no? El primero de este caso es la fuerza física irresistible. La fuerza física irresistible. Este supuesto de ausencia de acción, del que estamos hablando en este momento, ¿no?, es el único que encontramos regulado en el Código Penal. El único, ¿no? Precisamente lo podemos encontrar en el artículo 20, inciso 6 del Código Penal, la fuerza física irresistible. ¿Cuándo hay una fuerza física irresistible? Bueno, pues cuando sobre el sujeto, sobre la persona, sobre el individuo, recae una fuerza de tal magnitud que convierte a este sujeto, ¿no?, que es una persona con voluntariedad, en una masa mecánica. O sea, ya no es un sujeto con decisiones voluntarias, ¿no?, lo que actúa conscientemente y con voluntariedad, no, sino que la fuerza, ¿no?, incide sobre él de tal manera que se vuelve una masa mecánica, un pedazo de masa, ¿no? El ejemplo clásico que se coloca es del sujeto que está viendo, ¿no?, una exposición, ¿no?, muy famosa de cuadros de cerámica precolombino, ¿no?, o de pre-inca, ¿no?, se está viendo ahí y viene, ve y lo empuja fuertemente y ya cae directamente sobre los cuadros, pues, causando daños patrimoniales. Bien, con respecto a, decimos que aun cuando él, pues, hubiese corporalmente ha dañado indirectamente los cerámicos, ¿no?, o chicas, no podemos decir que tenga responsabilidad penal. ¿Ha habido movimiento corporal? Por supuesto, se ha apreciado movimiento corporal. Esto está fuera de dudas, ¿no? Pero aún cuando haya movimiento corporal, no hay voluntariedad. ¿Por qué? Por la fuerza física. Fuerza física que, según el artículo 20, inciso 6, puede provenir de un tercero, como en este caso de B, o de la naturaleza. Alguien se mete en un mar un día que el mar está bravo, viene una ola de 2 metros, aquí no le ha sucedido esto cuando se ha ido a la playa, lo arrastra contra un niño y le genera, pues, la fractura, ¿no?, de la tibia. Este es un caso en que la fuerza física irresistible proviene de la naturaleza. Este es un caso en el que no hay acción. Fíjense, esos casos que se ponen así en las clases, ¿no?, en las clases de Derecho Penal en la universidad, vamos a dejarlo de lado, pongamos un caso real. En España, el Tribunal Supremo Español tuvo la ocasión de ver un caso bastante interesante de fuerza física irresistible. Se trataba de un par de muchachos que manejaban un vehículo, ¿no?, y en actitud sospechosa la policía les pide, ¿no?, con el megáfono que se detengan. Ellos no se detienen, comienza una persecución policial, ¿no? Esta es la vereda, ¿correcto? Esta es la vereda. Así que en determinado momento el vehículo de los jóvenes, voy a poner J de jóvenes, ¿no?, se detiene y delante de ellos el patrullero, pues, se pone delante de los jóvenes. Vamos a ver P de patrullero de policías, ¿no? Entonces resulta que el policía iba conduciendo y otro compañero, ¿no?, al ver que, pues, se detienen estos jóvenes después de una persecución más o menos prolongada, el copiloto se sale del vehículo y comienza a dirigirse aquí con pistola en mano, ¿no?, porque podrían haber sido unos delincuentes, estos sujetos. Este muchacho que iba conduciendo se asusta, ¿no?, se asusta y rápido y emprende la marcha otra vez. Pero pasa tan cerca, el vehículo pasa tan cerca, ¿no?, del patrullero, que el policía con pistola en mano queda apretado, ¿no?, queda aprisionado entre el vehículo policial, el patrullero, y el vehículo de estos jóvenes. De tal manera que queda aprisionado y por la presión aprieta el gatillo, sale una bala y le impacta a su compañero, el conductor del patrullero, causándole la muerte. Es un caso real de fuerza física irresistible. Sobre este señor ha recaído una fuerza de tal magnitud, ¿no?, que ha realizado un movimiento corporal, sí, es verdad, pero ese movimiento corporal no es voluntario. Y si no es voluntario, es un mero movimiento corporal, no hay acción. Fíjense que la característica de la fuerza física irresistible es que esta fuerza recaiga, incida sobre un sujeto. Porque si yo veo que viene un guayco y me tira un costado y caigo sobre una anciana, la aplasto y le causa una lesión y le quiebro la cadera, eso no es fuerza física irresistible. Eso puede ser estado de necesidad, justificante, culpante, lo que ustedes quieran. ¿Hay acción? Claro que hay acción.
Lo que pasa es que cuando la fuerza incide sobre el sujeto, ahí es lo que falta, lo que falta es el comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento, conducta, acción es lo mismo, ¿eh? En derecho penal es lo mismo. Pero en ese comportamiento sí es un conjunto de acciones que muestran cierta duración en el tiempo, no. En derecho penal se utilizan los tres términos para, por lo menos en alemán. En derecho penal español, bueno, por lo menos en lengua española, se ha querido distinguir, pero por ejemplo, Handlung es acción en alemán. Verhalten es conducta, comportamiento. Acción es acción, ¿no? Pero los tres términos se utilizan para hablar de este primer elemento del delito. Así que se escucha que ustedes conducta, comportamiento o acción es lo mismo. Alguien en su momento ha querido distinguir, en algunos penalistas de lengua hispana querido distinguir, pero no hay ninguna utilidad práctica para hacerlo. Es una cuestión puramente teórica que a alguien le interese, pero en la práctica esto no tiene ningún problema. No tiene ninguna consecuencia. Bueno, la primera causa es la fuerza física resistible, ¿no? La segunda causa, o el segundo supuesto de ausencia de acción, son un conjunto de supuestos que se conoce como los movimientos reflejos. Este supuesto no está previsto en el Código Penal, ¿no? Esto no está en el Código Penal, pero se entiende también que no es un caso de supuesto de ausencia de acción porque falta la voluntariedad, no hay voluntad. Normalmente la acción modélica en sentido de la acción modelo, el modelo de acción, la acción perfecta, ¿no? La acción ideal, se caracteriza porque frente a un estímulo, ¿no? Se produce una respuesta, ¿cierto? Hay una respuesta. Y el tema es que entre acción y resultado, estímulo y respuesta, siempre la respuesta se produce, ¿no? Mediatizada por la conciencia. Si yo tengo sed, me estoy deshidratando y tengo sed y veo un vaso con agua ahí, lo que hago es conscientemente alargar el brazo, coger el vaso, llevarlo a la boca y ingerir la bebida. Esa se supone que es la acción modelo. Hay un estímulo, calor sofocante, deshidratación, y hay una respuesta. Mediado todo esto por la conciencia y la voluntariedad. Pero hay casos en los que pasa esto. Hay un estímulo, hay una respuesta, y esa respuesta se da sin pasar por la conciencia. El ejemplo que se coloca siempre es del médico, ¿no? Que el paciente que va al médico se lo sienta, coge un martillo de goma, le golpea debajo de la rodilla y el paciente levanta la pierna, ¿no? En una de esas, pues le da un golpecito debajo de la rodilla, levanta la pierna y tira por el suelo un artefacto médico de última generación muy costoso, ¿no? Generando daños. ¿Ha habido daños? ¿Ha habido la lesión de un bien jurídico? Por supuesto. ¿Ha habido aquí, en este caso del patrullero, una lesión de un bien jurídico? Claro que ha habido una lesión de bien jurídico. Pero falta acción. En este caso del médico falta acción. Estos casos, ¿no? De supuestos de movimientos reflejos se confunden muchas veces con dos grupos de casos que es necesario advertir, ¿ya? Un grupo de casos que es diferente, ojo que es diferente, se le conoce como las los actos en cortocircuito. Y el otro grupo de casos, ¿no? Son las acciones automatizadas. Cuando se da esta clase de movimientos reflejos, ¿no? Siempre los profesores comienzan a poner ejemplos como por ejemplo ¿no? El sujeto que se quema en la hornilla saca la mano y le cae al que está al costado siguiéndole a presionar, ¿no? El sujeto que va despistado viendo el celular, cruzando la calle, ve que suena un claxon, ve que viene un carro, salta para atrás para salvar su vida y le pisa el pie a una persona generándole una fractura de alguno de los dedos, ¿no? El sujeto que va a estar leyendo, está revisando el celular, alguien lo asusta, salta, le da un codazo en la cara, ¿no? Se dice que son movimientos reflejos, ¿no? Estos casos no son movimientos reflejos, ¿no? Claro, a mí también me enseñaron en la universidad que eran movimientos reflejos, no son movimientos reflejos. Los movimientos reflejos se dan una característica y es la repetitividad. La característica de estos movimientos reflejos son la repetitividad. Ante el mismo estímulo, la misma respuesta. ¿Correcto? Ante el mismo estímulo, la misma respuesta. Si usted da un golpe en la rodilla, debajo de la rodilla, la pierna se va a mover, se va a levantar. Estos casos de acciones en cortocircuito, en primer lugar, están formadas
por todas las reacciones defensivas. ¿No? Reacciones de defensa. Todas las reacciones defensivas se encuentran aquí. Ojo, en este grupo de casos que estaba acá, les he puesto que son diferentes a los movimientos reflejos. En este grupo de casos, aquí hay acción, ¿no? Sí hay acción, o sea, sí pasamos el primer filtro, ¿no? De la acción típica antijurídica y culpable, sí la pasamos, ¿ya? Sí pasamos, hay acción. Por eso los conoce como actos. El acto es un movimiento voluntario. Acciones automatizadas, acciones implica voluntariedad. Mientras que estos que están acá no se llaman acciones reflejas, actos reflejos, no, se llaman movimientos reflejos, de otra cosa. Ya su misma denominación entiende que esto no es acción y esto sí es acción. Bien, los casos de reacciones defensivas, como por ejemplo el sujeto que se asusta y voltea y da un codazo al que lo asusta por detrás, el sujeto que cruza el claxon y por retroceder para evitar ser atropellado le pisa el dedo a la anciana que está atrás y le causa una grave lesión. Estos supuestos son de reacciones defensivas. Si uno va pasando y siente el claxon muy cerca de un vehículo, la acción nunca va a ser la misma, la reacción me refiero. O sea, no hay esa repetitividad que yo digo. Uno puede correr para adelante, otro puede correr para atrás, otro se puede tener de terror, etc. Mientras que en las acciones, en los movimientos reflejos, no. Usted golpea la pierna, se levanta, ¿no? Otro supuesto de movimientos reflejos se está referido, por ejemplo, a las arcadas, cuando uno quiere arcada, ¿no? Cuando uno quiere arrojar, cuando uno tiene náuseas, los movimientos derivados de un estado de epilepsia, los estornudos, etc. son movimientos reflejos, ¿no? El sujeto que estornuda, esto es difícil, ¿no? Pero siempre ponen el ejemplo así un poco tonto de sobre lo que estornude y le quede un cabezazo que está adelante. Esto es un poco difícil, pero si sucediese, es supuesto de movimiento reflejo. En cambio, los actos en cortocircuito no, son estas reacciones defensivas. Y otra vez voy a citar acá otro caso del Tribunal Supremo Español. En España, en un pueblo español se encontraban tres amigos tomando vino una tarde o una noche. Así que siempre hay un bromista, ¿no? En el grupo y cuenta la sentencia, porque así lo establece la sentencia, cuenta acerca de los hechos que uno de ellos se para. Estaba tomando vino de un barril pequeñito que estaba a medio metro de altura, ¿no? Colocado en un taburete medio metro de altura, tenía un pequeño grifo, abre el grifo y uno se sirve directamente del vaso. Así que la sentencia cuenta, ¿no? Que el sujeto, el que se iba a servir el vino, se encontraba con las piernas ligeramente abiertas, inclinado hacia adelante para servirse el vino, ya saben, los 50 centímetros a la altura del piso. Entonces viene un bromista, el bromista del grupo, y lo que hace es cogerlo fuerte por detrás, cogerlo fuertemente de los testículos. El hombre, al sentir el dolor, sentir que lo estaban pues agrediendo, desonando, lo que hace es voltear con el codo le da en el pecho al sujeto, al bromista, el bromista cae y se golpea fuertemente en la cabeza. Bueno, pues se levanta, los amigos van a recogerlo, le dicen, güey, vamos al hospital, la cabeza te ha golpeado muy fuerte la cabeza, vamos a ver qué tienes, si tienes alguna lesión interna, etc. Y el sujeto dice, no, ha sido un golpe leve, insiste en llevarlo al hospital, no quiere. Bueno, pues insiste con una segunda más, no quiere, listo. Así que lo dejan y el sujeto se va a su casa, donde luego de unas horas muere producto de un traumatismo encefalocraniano grave. Bien, ¿hay acción en el sujeto que hace esto? Ante el dolor, por supuesto que hay acción. Por supuesto que hay acción. No es un movimiento reflejo. Un sujeto puede ser hacia la derecha, otro hacia la izquierda, otro salir corriendo, otro para dejarse de dolor, etc. No hay la repetitividad, ¿no?, que se predica de los movimientos reflejos, ¿no? Característica fundamental de los movimientos reflejos es la repetitividad. Así que no hay que confundir estos supuestos. El supuesto de que salta para atrás porque escucha el claxon, el sujeto que golpea, que coge una hornilla, coge un objeto caliente, suelta, hace la mano así, le cae el que está al costado, etc. Son supuestos de reacciones o actos en cortocircuito, ¿correcto? El otro grupo de casos que también ustedes tienen que diferenciar son los que se denominan acciones automatizadas. Estas acciones automatizadas tienen una característica, son conductas que al inicio se aprenden de manera muy atenta, ¿no?, muy consciente, muy detenida, ¿no?, de manera muy minuciosa. Yo siempre en las clases pongo el ejemplo de conducir un vehículo, pero no el automático, sino el mecánico, ¿no? El mecánico. Entonces, cuando uno aprende a conducir un vehículo mecánico, ¿no?, en mis tiempos pues nos enseñaba el papá, ¿no? No había estos, o sea había, pero no se usaba mucho esto de las escuelas de manejo, ¿no? Te enseñaba tu papá o tu mamá o un tío o tu hermano mayor, en mi caso mi padre, te decía, bueno, pues a ver, pone en neutro, enciende el carro,
encendías, ¿no? Mete el embrague, ¿no? Pones primera, y luego vas a hacer esto, vas a ir soltando el embrague y metiendo el acelerador despacito así. Claro, esto lo vas practicando 1.000.000 de veces hasta que le salga, hasta que recién sacas el carro, porque antes de eso no sale el carro, ¿no? ¡Pah! Se te apaga, bueno. Y luego que vas, ya logras sacar el vehículo después de 1.000.000 de intentos, ¿no? Te dice, escucha el motor, ¿no? Se va esforzando por la segunda. Pero tienes que poner el embrague, segunda y seguir. Escuchas el motor, que se esfuerza, pone tercera. Claro, y esto lo vas haciendo tú de manera, ¿no? De manera muy atenta, mirando dónde está el pedal, etcétera. Te dice frena y lo que tienes que hacer es poner el embrague y el freno, porque si tú pones el freno solamente y si es mecánico, se apaga el carro. Y esto uno lo aprende, ¿no? Y uno esto lo aprende de manera muy consciente. Quieres frenar rápidamente, tú te concentras en empezar el embrague y el freno. Y así sucesivamente van pasando los días, los meses, los años, y esas acciones que tú al inicio lo aprendías de manera muy consciente, se te interiorizan, de tal manera que un día se te cruza un perro y tú automáticamente pisas el embrague y el freno, ¿no? Pues bien, en España hubo también un caso, bueno, este caso es en Alemania, el caso, antes que me olvide, en Alemania, volvemos un poquito a actos en cortocircuito, en Alemania, también así como en España hubo un caso, ¿viste? De los sujetos que estaban tomando vino, un caso muy conocido, ¿no? El caso de la mosca, de Fliegenfall. Fliegen en alemán es mosca, mosquito, mosca, ¿no? Fall es caso. Así que resulta que en un determinado momento un sujeto iba manejando por una autopista alemana con el vidrio, con la luna un poco baja, y se supone, aparentemente, ¿no? Entra un insecto, una mosca, un mosquito, y le cae en el ojo. Este sujeto, al hacer el movimiento de sacarse el insecto del ojo, pierde el control del vehículo, invade el carril contrario y colisiona frontalmente con otro auto, causando graves lesiones al conductor y a algunos pasajeros de ese vehículo. Este es un caso de actos en cortocircuito o de movimientos reflejos, evidentemente de actos en cortocircuito. Esa repetitividad que estamos hablando de los movimientos reflejos aquí no se da. O sea, casos reales podemos contar algunos, ¿ah? Y en Alemania, ahora sí regresando a las acciones automatizadas, ¿no? Sucedió un caso, el caso de la liebre, ¿no? Sujeto iba manejando igual en una autopista a gran velocidad y se puso una liebre, porque en Alemania las ciudades son, aparte de ser pequeñas, son como acá que hay un montón de habitantes, son pequeñas y están rodeadas de vegetación. Entonces uno va caminando a veces por la calle, esto es verdad, y encuentra un sajino que pasa, un venado, una marta, etc. Así que iba manejando un sujeto con su vehículo y pasa una liebre por la autopista, y lo que hace él es, en una acción automatizada, ¿no? Por cierto, no es un movimiento reflejo, es una acción automatizada, pero acción que al fin y al cabo, ¿no? Lo que hace es esquivar la liebre y chocar con un vehículo que venía también en sentido contrario, ¿no? El sujeto que va manejando se cruza un perro y aprieta el freno, y el que está atrás, está adelante, digo, de copiloto, pues se va contra el parabrisas y se genera un grave corte de la frente. Estos supuestos son de acciones automatizadas. Recuerden, en las acciones automatizadas, primero está, ¿no? Este precedente, este antecedente, que es una acción o una reacción que viene siendo aprendida a lo largo del tiempo, ¿no? Mientras que en las actos de cortocircuito están todas las reacciones de defensa, ¿no? De defensa propia. Bien, esto se completa con el tercer grupo de casos donde no hay acción, que es los estados de inconsciencia. A ver, una cosa es el estado de inconsciencia, otra cosa es grave alteración de la conciencia. Inconsciencia significa no conciencia. Y si estamos hablando de inconsciencia e inconsciencia significa no conciencia, entonces estamos hablando de falta de atención y de percepción. En cambio, el sujeto que se encuentra bajo la influencia de las drogas o el alcohol o padece de algún tipo de enfermedad mental, ¿no? El sujeto, el psicótico, el esquizofrénico paranoide, que cree que hay una invasión extraterrestre y el sujeto que está detrás de él pues es un extraterrestre, ¿no? Que ha asumido forma humana con la finalidad de matar a los habitantes del mundo, etc. Y le da un hachazo en la cabeza. Esto es un caso real. En España, un sujeto que padecía de esquizofrenia paranoide creía que había en efecto una invasión extraterrestre. Entonces estaba esperando el bus en la esquina. El sujeto tenía una vida aparentemente normal y un momento u otro dejó de tomar las pastillas que lo mantenían, ¿no? De cierta manera en términos de normalidad. Así que resulta que deja de tomar la pastilla, ¿no? Los medicamentos que lo mantenían bien, y comienza a pensar que en efecto había una invasión extraterrestre. Se va a tomar el bus y ve un sospechoso que iba con un hacha, ya no machete, con un hacha,
y lo que hizo fue darle 3 hachazos en la cabeza a una persona que estaba al lado de él porque creía que era un extraterrestre vestido de humano y lo mató. Estos casos de anomalía psíquica, de grave alteración de la conciencia, consumo de drogas o alcohol, etc., no son casos de estado de inconsciencia. Ahí hay conciencia, el sujeto está consciente. Lo que pasa es que es una conciencia que está alterada por el consumo de alcohol, por el consumo de drogas o por una enfermedad mental, pero el sujeto está consciente, está despierto. ¿Cuándo hay estado de inconsciencia? Cuando hay sueño profundo, por ejemplo. Embriaguez letárgica, el sujeto que embriaga se queda dormido, ¿no? Profundamente dormido. Los estados de coma, los estados de sueño, sonambulismo. Un sujeto que, por ejemplo, durante la noche, ¿no? En un episodio de sonambulismo, en la casa donde pues, se está pernoctando por invitación de su mejor amigo, una casa de campo, en un episodio de sonambulismo, pues tira por el suelo a un jarrón chino valiosísimo, o el televisor de la casa, etcétera, o dormido profiere palabras injuriosas contra el compañero de habitación, etcétera. Estos supuestos son de ausencia de acción por estado de inconsciencia. Pero ojo, son supuestos de no conciencia. Distingan ustedes entre estado de inconsciencia y grave alteración de la conciencia. Estado de inconsciencia y grave alteración de la conciencia. Estado de inconsciencia y anomalías psíquicas. La anomalía psíquica se parece a la grave alteración de la conciencia, lo que pasa es que hay ciertas diferencias. La primera es, por ejemplo, que mientras que la grave alteración de la conciencia tiene causas exógenas, es decir, externas, consumo de alcohol, droga, un estado pasional también. El homicidio por emoción violenta es un supuesto de grave alteración de la conciencia, ¿no? El homicidio por emoción violenta, ¿recuerdan, no? Entonces, la grave alteración de la conciencia tiene causa exógena, alcohol, drogas, estados pasionales, mientras que la anomalía psíquica tiene una causa endógena, ¿no? Un traumatismo en el cerebro que ocasiona una epilepsia, que ocasiona una psicosis, etc., ¿no? Por otro lado, la anomalía psíquica es permanente, mientras que la grave alteración de la conciencia es transitoria. Por eso que en España a nuestra grave alteración de la conciencia le llaman trastorno mental transitorio, ¿no? Bien, entonces pasamos esto, vamos volando, ¿eh? Porque si no nos alcanza a hablar de toda la teoría del delito en 3 horas. Posible. En 3 horas solamente hablaríamos de esto, nada más. Bien, vamos a ver. Si hablamos de que ya pasamos el filtro de acción, si vemos que un sujeto dispara a otro, ¿no? Y este sujeto no fue obligado por otro más fuerte a apretar el gatillo, de que no fue un movimiento reflejo, de que el sujeto no estaba dormido en un episodio de sonambulismo y disparó con otro. Entonces, si no hay esto, decimos que pasamos el primer filtro, acción, ¿no? Ojo, si es un acto en cortocircuito, una acción automatizada, hay acción también. Hemos dicho que estas cosas son diferentes a estas, ¿no? ¿Ya? Acá no hay acción, aquí sí hay acción. Hemos tocado esto porque se parecen, pero son distintos, ¿no? Al fin y al cabo son distintos. Entonces, si no estamos hablando de fuerza física irresistible, si no estamos hablando de estado de inconsciencia, si no hablamos de movimientos reflejos, entonces pasamos el primer filtro. Y decimos que este hecho que estamos analizando pasa el filtro de acción y por lo tanto estamos hablando de una acción, una conducta, un comportamiento. Bien, el siguiente filtro es la tipicidad, ¿no? Ya sabemos que la tipicidad viene de tipo penal, ¿no? El tipo penal es la descripción de una conducta. Así de sencillo. No necesariamente prohibida, porque siempre dicen en penal, ¿no? El profesor de penal, ¿qué es el tipo de descripción legal de una conducta prohibida? Pero no siempre es así, ¿no? Hay tipos penales que no son prohibitivos, sino que son permisivos. La legítima defensa es un tipo permisivo, es una norma permisiva, que te permite repeler un ataque antijurídico. El artículo 20, inciso 5, que prevé el estado de necesidad es justificante, es un tipo permisivo, no prohíbe nada, te permite, al contrario. Te permite lesionar un bien jurídico de menor valor para amparar un bien jurídico de mayor valor. Entonces, cuando hablamos de tipos, hablamos de descripciones de conductas que legisladoras, ¿no? Bien, pero lo que nos interesa más que todos acá son los tipos prohibitivos, ¿no? Que son los que dan sustento al derecho penal, porque en realidad los tipos permisivos, o sea, las normas permisivas no tienen existencia independiente. No tienen existencia independiente. Las normas permisivas existen porque existe una prohibición. Si no, no tendría que permitir conductas en determinadas circunstancias. Por ejemplo, está permitido pescar en este lago los días domingos. Claro, existe esa permisión porque hay una prohibición de pescar de lunes a sábado, ¿no? Está prohibido ingresar, permitido el consumo de alcohol en los días sábados y domingos en este parque.
Bueno, es porque de lunes a viernes está prohibido. O sea, las permisiones tienen existencia dependiente de las prohibiciones. Y las prohibiciones forman el núcleo duro del derecho penal, ¿no? Básicamente. Bien, si hablamos de tipicidad, quiero que entiendan esto. El tipo penal describe conductas. Y desde el gran profesor Hans Belsen, padre del finalismo, Hans Belsen, el maestro de Jacobs, por cierto, se entiende que el tipo penal, al regular conductas, ¿no? Y la conducta, ya saben, tiene un aspecto objetivo externo y un aspecto subjetivo interno, ¿no? El tipo penal, al regular conductas, también tiene que reflejar esa realidad. Es por eso que hay un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Repito, la conducta tiene un aspecto objetivo. Por ejemplo, coger un cuchillo, ¿no? Y dirigirlo a una persona. Un aspecto objetivo, perceptible por los sentidos, visible, externo. Pero también una parte subjetiva, la voluntad, la intención de matar a alguien o de lesionar a alguien. Si el tipo es una conducta y la conducta tiene estos dos aspectos, estas dos fases, ¿no? Entonces el tipo penal también tiene que recoger esa realidad, tipo objetivo y tipo subjetivo. En el tipo objetivo se encuentran todas las circunstancias externas del hecho, todas. Y aquí podemos nombrar a uno, el sujeto activo, ¿no? El sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo, ¿no? Es el que realiza la acción típica. Y hay sujetos activos que puede ser cualquier persona. El homicidio, ¿no? Viene referido en cuanto al sujeto activo a el que. Cuando el tipo penal hace referencia a el que, se refiere a que cualquier sujeto puede ser autor del delito de homicidio. Un hombre, una mujer, un médico, un abogado, un ingeniero, una persona que no tiene profesión, que tiene un oficio, que realiza una actividad técnica, etc. Cuando hablamos de estos sujetos activos, ¿no? Que puede ser cualquiera, y que el tipo penal los denomina o los refiere con la frase el que, estamos hablando de sujeto activo indeterminado. Pero hay otros tipos penales que no comienzan con el que, ¿no? Sino comienzan como la madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal, ¿no? Como la mujer que causa su autoaborto, ¿no? ¿Verdad? O como el funcionario público, el funcionario servidor público que se apropia o utiliza caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia están confiados en razón de su cargo, peculado. Entonces ya no cualquiera puede ser autor de un aborto, de un autoaborto, de un infanticidio, de un peculado, etcétera, ¿no? Sino determinadas personas con características especiales. Cuando el tipo penal ya no hace referencia al sujeto activo con la frase el que, o con la expresión el que, sino a un sujeto determinado, el círculo se cierra, ¿no? El círculo es más restringido, estamos hablando de sujetos activos determinados, frente al indeterminado, ¿no? De estos delitos como el homicidio, las lesiones, etc. Entonces, cuando estamos hablando de aquellos tipos penales donde hay un sujeto activo indeterminado, a ese delito, ¿no? O un sujeto activo indeterminado, se le llama delito común. Mientras que el tipo penal que tiene un sujeto activo determinado se le conoce como delito especial. Y ahí están, ¿no? Los delitos especiales. Y aquí hay toda una discusión acerca del delito especial propio e impropio, ¿no? Sobre todo los propios, ¿no? En los que hay mayor confusión en cuanto a la participación delictiva. Cuando hablamos de delitos especiales, se habla de que el delito especial puede ser propio e impropio. ¿Cómo se distingue esto? Es sencillo, en principio es sencillo. No es tan difícil. Fíjense, hacemos la siguiente operación hipotética, ya mental hipotética. Si nosotros, en un delito determinado, especial, en un delito especial, le quitamos la condición especial y el hecho sigue siendo delito, entonces es un delito especial impropio. Pero si nosotros le quitamos la condición especial y el hecho ya deja de ser delito en todo el ordenamiento jurídico, para todo efecto, entonces es propio. Por ejemplo, el parricidio. Un sujeto mata a su hijo. Si este sujeto mentalmente, hipotéticamente, le quitamos la condición de padre, el hecho sigue siendo delito, ¿cierto? Es un homicidio. Delito especial impropio. Mientras que si imaginemos a un sujeto, prevaricato. ¿Saben qué es el prevaricato? Un juez o fiscal, ¿no? Pero pongamos un juez que está dictando una resolución, ¿no? Contraria al texto expreso y claro de la ley, por ejemplo. O citando leyes falsas, o derogadas, o hechos falsos o pruebas falsas inexistentes, etc.
Ya, este sujeto está, ¿no?, fundamentando una sentencia sobre la base de leyes derogadas, ¿no?, intencionalmente, ¿no?, porque el delito de prevaricato tiene esta referencia subjetiva, ¿no?, con el a sabiendas, ¿no? Entonces, el juez está dictando a sabiendas una sentencia o una resolución contraria al texto claro expreso de la ley. Bueno, le quitamos, imaginemos a este sujeto la condición de juez mentalmente, y es cualquier sujeto que tenga una clase de derecho penal, procesal penal. ¿El hecho es delito? Ya no es delito. ¿Qué será? ¿Falsificación de documentos? No, tampoco, ¿no? ¿Qué será? ¿Falsedad ideológica? No, tampoco. No es delito. Cuando el hecho deja de ser delito, entonces es un delito especial propio. ¿Ya? Un delito especial propio. El peculado. Si un funcionario público se lleva el escáner que le han dado para que trabaje, ¿no?, al cumplir su periodo como tal, se lo lleva a su casa, peculado. Si nosotros le quitamos la condición de funcionario, se convierte en un particular común y cualquiera, ¿qué es? Hurto o apropiación, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Dependiendo, más apropiación ilícita que hurto, pero igual un delito común. Bien, el sujeto activo es el primero, el sujeto pasivo es el segundo elemento, ¿no? Y aquí hay que distinguir entre el sujeto pasivo del delito y el sujeto pasivo de la acción. En el sujeto pasivo del delito tenemos al que es titular del bien jurídico. A ver, normalmente el sujeto pasivo del delito y el sujeto pasivo de la acción confluyen, es el mismo, en el homicidio, por ejemplo. Yo mato a un sujeto, a una persona, y esta persona es el sujeto pasivo del delito y el sujeto pasivo de la acción. Pero hay supuestos en los que uno y otro son dos personas distintas. ¿Quién es el sujeto pasivo del delito? Ya hemos dicho, el titular del bien jurídico. Mientras que el sujeto pasivo de la acción, ¿quién es? Es el sujeto sobre el que recae la acción concreta. Entonces, si yo, por ejemplo, le sustraigo, esta persona que está aquí le entrega dinero a esta otra, para que esta otra en su rato libre vaya al banco y le deposite en su cuenta, la de ella, o sea, A le da dinero a B, para que B deposite dinero en la cuenta de A, ¿no? Como un favor, porque A se encuentra pues en una clase de un diplomado y B pues está paseando porque tiene sus horas libres. Y yo, el ladrón, ¿no?, le intercepto por la calle o en la cola, ¿no?, del banco, pues le sustraigo el dinero que A le ha dado a B, yo he cometido un hurto, sin duda. Pero el sujeto pasivo del delito no es esta persona. Entonces, esta persona sobre quien ha recaído los efectos de la acción es el sujeto pasivo de la acción, ¿no? Ella no es titular del bien jurídico, es B titular, A titular del bien jurídico, no B, A. Sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción, ¿correcto? Entonces, claro, en algunos casos confluye, ¿no? Si por ejemplo yo golpeo en las lesiones, si yo le doy una paliza a una persona, es el sujeto pasivo del delito porque es el titular de la integridad física lesionada. 1, y 2, es el sujeto pasivo de la acción porque sobre él yo he realizado las acciones de inferir, ¿no?, los daños corporales, ¿no? Bien, sobre esto pues tenemos, fíjense, ya dos elementos. Ojo, ¿qué elementos se encuentran en el tipo objetivo? Se encuentra todo lo que está referido a las circunstancias externas del hecho. Por eso se llama objetivo. Bueno, el término objetivo tiene muchas significaciones, tiene varias, es polisemántico. En el ámbito de la filosofía puede significar algo externo, en contraposición a algo subjetivo interno, puede significar algo general, ¿no?, en contraposición a algo individual, subjetivo, y así, ¿no? Así tiene una serie de significaciones, pero acá tiene significado de externo e interno. Otros elementos típicos, objetivos, es la acción típica. La acción típica es otra, ¿no? En la acción típica tenemos el verbo rector, ¿no? El verbo rector, el verbo rector del tipo, ¿no?, es la acción típica. O sea, el verbo más importante. El que mata a otro es matar, ¿no? El que causa a otro una grave lesión en el cuerpo y la salud, causar, etc. La acción típica. Hay que tener en cuenta muy bien esto, porque sobre la base de la acción típica se determina, por ejemplo, el inicio de los actos de ejecución en cuanto a la tentativa. Cuando un sujeto empieza a cometer un homicidio, cuando empieza a matar, no, pero él ya estaba esperando desde las 5 de la tarde a la víctima enfrente de su casa y sabía que a las 5:30 el sujeto iba a llegar, iba a salir de la puerta de su casa y ahí fue cuando le disparó. Entonces, desde que estaba esperando estamos hablando ya de ejecución, no en un momento, ¿no?
¿Cuál es el delito? Homicidio. ¿Cuál es la acción típica? Matar. Esperando a un sujeto media hora antes de que salga de su casa y ya estamos hablando de que empezó a matar. Entonces es imposible, es importante hablar de definir bien la acción típica, porque por ejemplo hay unos delitos, ¿no? Como el hurto, que dice el que para obtener provecho, obtener, ¿no? Se apodera, otro verbo, ¿no? Y legítimamente de un bien mueble, sustrayéndolo, otro verbo, ¿no? Del lugar donde se encuentra. Bueno, ¿cuál es? Obtener, sustraer, apoderarse, ¿no? Hay que definir bien esto, porque dependiendo de esto hay que, ¿no? Se puede delimitar bien también el inicio de los actos de ejecución, porque si nosotros probamos frente a un fiscal o un juez de que, o llegamos a convencer a un fiscal o un juez de que lo que mi patrocinado ha realizado es un acto preparatorio, el juez o el fiscal dirá, bueno, pues esto no tiene sentido, tendré que, ¿no? Sobreseer, o en todo caso si es de inteligencias preliminares, pues emitir una disposición de no proceder a investigación preparatoria, porque es un acto preparatorio y todos sabemos que los actos preparatorios son atípicos y no punibles por regla general, ¿no? Pero si el fiscal dice, no, usted no me convence, estos son actos de ejecución, entonces pues, sigue y luego usará, ¿no? Y habrá que defender esto en digamos, una sección de procedencia de acción a nivel de etapa intermedia, juicio, qué sé yo. Lo importante es definir bien estos límites para poder saber si es un acto preparatorio y un acto de ejecución. En el hurto, el verbo es sustraer, apoderarse no. El verbo rector es apoderarse, ¿no? Y la acción típica es apoderarse, no sustraer ni obtener, ¿no? Bien, otro de los elementos es el resultado. El resultado, en los delitos de resultado, pero está. Porque hay delitos que no tienen resultado. Hay delitos que no tienen resultado, que se consuman con la simple realización de la acción. No tiene resultado. Normalmente no piensa en un resultado. Le pega un tiro a alguien, acción, la bala cruza el aire, le impacta al sujeto en el corazón y muere. Acción y resultado. Claro. Hay muchos delitos, ¿no? Muchos delitos que tienen resultado. Y aquí la característica es que el resultado es la modificación del mundo exterior. Hay un sujeto vivo, sí, en un segundo el sujeto murió. Ahora hay un mundo distinto. Hay un cristal intacto, sí, le tiró una piedra y se quebró. Ahora hay un mundo distinto, un mundo en el que ese cristal está roto. Hay una modificación del mundo exterior. Cuando entre la acción y el resultado hay una separación espacio-temporal, ese delito es de resultado. El homicidio, las lesiones, los daños, ¿no? Son delitos de resultado, requieren de un resultado separable espacio-temporalmente de la acción. Una cosa es lanzar una piedra y otra cosa es que el medio esté destruido. Pero hay acciones, hay delitos que no requieren resultados, sino con la simple acción. Por ejemplo, conducción en estado de ebriedad. No se necesita que yo atropelle a nadie, basta con conducir en estado de ebriedad, ¿no? Bien, entonces el resultado, acá hay que entenderlo de dos formas, ¿no? El resultado en sentido jurídico y el resultado en sentido naturalístico. En sentido naturalístico, el resultado es esa modificación del mundo exterior. Ese sujeto muerto, esa luna destruida, esa persona sin un brazo, etc. El resultado naturalístico es la modificación del mundo exterior. Y cuando hay una modificación del mundo exterior, cuando hay un resultado separable de la acción, ese delito se llama delito de resultado. Y cuando hay un delito que no requiere resultado, sino que con la simple acción, como conducir en estado de ebriedad, tener un arma de fuego sin la correspondiente licencia, por ejemplo, el marcaje, por ejemplo, son delitos de simple actividad o de mera actividad, así se llama. Entonces tenemos una primera pareja, los delitos de resultado y los delitos de mera actividad. Los delitos de resultado aceptan la tentativa, esa es la importancia. Los delitos de resultado aceptan, admiten la tentativa, las formas imperfectas de ejecución de un delito, mientras que el delito de simple actividad no acepta. ¿Correcto? Bien, entonces el resultado en sentido naturalístico ya saben que es modificación del mundo exterior, pero hay otro resultado que es el resultado jurídico, y el resultado jurídico se identifica con la puesta en peligro o la lesión de un bien jurídico. Es el resultado jurídico. Todos los delitos tienen un resultado jurídico, todos. El artículo 4 del título preliminar del Código Penal dice: la pena necesariamente requiere de la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico. Principio de lesividad. Todos los tipos penales requieren de un resultado jurídico, de una lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Pero no todos los delitos tienen resultado naturalístico.
sabe, ¿no? Lo de simple actividad no tiene resultado naturalístico. Bien, entonces, hay delitos que ponen en peligro, hay delitos que afectan en mayor o menor grado el delito, perdón, el bien jurídico. Hay delitos en los que se pone en peligro nada más el bien jurídico, y son los delitos de peligro. Y hay delitos que lesionan de manera efectiva el bien jurídico, son los delitos de lesión. No confundan o no identifiquen delitos de peligro con delitos de simple actividad. Claro, el delito de conducción en estado de ebriedad es un delito de peligro. Entonces la gente piensa, dice, bueno, los delitos de simple actividad son igual a los de peligro. No. Hay delitos de resultado que son de peligro. Por ejemplo, la falsificación de documentos. Es un delito de resultado porque hay la acción de adulterar y luego el documento adulterado, la acción y el resultado separable de la acción, es un delito de resultado. Pero en cuanto a la lesión del bien jurídico o a la afectación del bien jurídico, es un delito de peligro. Bueno, sobre esto hay una discusión de algunos que creen que es un delito de resultado, ¿no? Y que requiere una condición objetiva de punibilidad y tantas cosas raras que se dicen en la normativa penal peruana. Bien, resultado. Segundo, bueno, pues cuarto elemento. Vamos a ver, el bien jurídico, ¿no? El bien jurídico, ahora que hablamos de lesión al bien jurídico, es otro elemento. Cuando hablamos de bien jurídico, en principio mis alumnos de penal 1 me dicen, les digo, a ver, vamos a ver, si un sujeto mata a alguien, lesiona un bien jurídico en la vida. Si un sujeto apalea a alguien, comete lesiona un bien jurídico en la integridad física. Si un sujeto le hurta a alguien, comete o lesiona un bien jurídico el patrimonio. Si un sujeto viola a alguien, lesiona un bien jurídico la libertad sexual. Y así. Entonces, ¿qué es un bien jurídico? Y la gente piensa, no, es un valor protegido por el derecho penal, ¿no? Y así se ha venido concibiendo, de manera muy genérica, muy vaga, ¿no? De manera bastante imprecisa, que es un valor protegido por el derecho penal. Pero a los penalistas no les gusta esta concepción de bien jurídico como un valor protegido por el derecho penal. Porque si nosotros entendemos que el bien jurídico es un valor protegido por el derecho penal, entonces eso nos da carta abierta, esta definición por lo menos nos da carta abierta para crear delitos que protegen cualquier valor que se me imagine. Por ejemplo, quiero proteger la pureza racial del Perú, así que voy a castigar el matrimonio intercultural. Todo peruano que se case con extranjero tendrá una pena. Claro, si ustedes me dicen que el bien jurídico es un valor, pero para mí eso es un valor. Y si es un valor, lo puedo proteger por el derecho penal y puedo crear delitos a partir de esta concepción. Oiga, ustedes lo ven esto demencial, ¿verdad? Pero esto ha sucedido en la historia. En Alemania nazi, el régimen nacional socialista, el alemán, castigaba los matrimonios interraciales. No se podían casar judíos con alemanes porque eran sancionados penalmente, se iban a la cárcel. Yo quiero proteger la decencia de las personas, la decencia del hogar. ¿Saben qué? Desde hoy, desde mañana, promovemos una ley donde digan que todas las personas, pues toda la familia debe estar a las 10 de la noche máximo en sus casas, almorzar juntos todos los días, etc. No, pero esto es imposible. Yo trabajo, yo dicto clases, yo estudio en el colegio. No me interesa. Para mí es un valor que debe ser protegido, por el derecho penal. Si nosotros entendemos que el bien jurídico como valor protegido por el derecho penal, podemos comenzar a crear delitos por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces a los derecho penal, o a los penalistas, no les gusta este concepto de derecho penal, de bien jurídico. Quieren elaborar un concepto de bien jurídico que ponga límites al poder estatal, al poder del Estado, al poder punitivo del Estado. Si nosotros tenemos un concepto de bien jurídico vago, genérico, no va a frenar nada, no va a frenar el derecho penal. Tenemos que construir desde los penalistas un concepto de bien jurídico que sea fuerte, que tenga una función limitadora del jus puniendi. Entonces, en la doctrina hay varias definiciones, varias formulaciones de bien jurídico, pero en principio se entiende por parte de la doctrina española que lo correcto es entender que el bien jurídico tiene dos aspectos, un aspecto sociológico y un aspecto constitucional. Entonces se dice más o menos así, ¿no? Que el bien jurídico un bien jurídico o los bienes jurídicos, por decirlo así. Los bienes jurídicos son las condiciones mínimas de convivencia social. Claro, el adulterio lesiona un bien jurídico, afecta un derecho, claro, puede afectar, digamos, la tranquilidad emocional de la pareja, puede afectar la unidad familiar, etc. ¿Correcto? Pero el adulterio, por ejemplo, dejó de ser delito con el Código Penal de 1991.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que por más que una acción pueda menoscabar algún tipo de interés de una persona, no cualquier menoscabo constituye delito. Solo aquellas afectaciones a las condiciones mínimas de convivencia social pueden ser consideradas un delito. ¿Correcto? De tal manera que, por ejemplo, si yo mato a una persona, la vida es una condición mínima de convivencia social. El respeto de la integridad física también es una condición mínima de convivencia social. El respeto de la libertad, en el caso del secuestro, el respeto de la libertad sexual, el respeto del patrimonio, el respeto al honor, son condiciones mínimas de convivencia social. Pero hay supuestos en los que no encontramos esa afectación a esa condición mínima de convivencia social. Ahora, pero ¿cómo decimos que esta condición o este interés o este bien o este valor es una condición mínima de convivencia social? Porque a mí se me ocurre, o a ti se te ocurre, o al legislador se le ocurre, no. Porque hay un listado de condiciones mínimas de convivencia social. Hay un listado. ¿Y dónde está ese listado? En la Constitución. De esa forma se construye un concepto sociológico constitucional de bien jurídico, ¿no? Que entiende que el bien jurídico es un conjunto de condiciones mínimas de convivencia social que se encuentran previstas en la Constitución. Eso sí podría poner límites al poder del Estado, porque el gobernante de turno no puede crear más bienes jurídicos o penalizar conductas que no afecten estas condiciones mínimas de convivencia social que están en la Constitución. Toda creación de nuevas condiciones mínimas de convivencia social que el gobernante crea o que el poder legislativo crea es inconstitucional. De esa manera ponemos freno pues, al poder político estatal. Ojo, el derecho penal, y esto quiero que lo entiendan acá, no es un derecho puramente de represión. O sea, una de las facetas del derecho penal es que el derecho penal es un instrumento de represión. Eso es cierto. El derecho penal sirve para castigar, lo que el derecho penal es, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Es un instrumento de represión, castiga el derecho penal. Más, ¿no? Tiene la consecuencia jurídica más gravosa del ordenamiento jurídico, ¿no? Mientras que en el derecho civil hay nulidades, hay indemnizaciones, desalojos, ¿no? En el derecho penal no. En el derecho penal hay más que eso, ¿no? Te vas a la cárcel, ¿no? Así de simple. Claro, te vas a la cárcel. De tal forma que hay que limitar esa posibilidad. ¿Por qué hay que limitar esa posibilidad? Porque puede ser manipulada o mal utilizada por los gobernantes, por los gobiernos. Entonces, el derecho penal también es un conjunto de garantías para ustedes. No para el delincuente, el que vive permanentemente al margen de la ley, sino para ustedes. ¿Por qué ustedes están acá tranquilamente escuchando una clase de derecho penal? Porque hay principio de legalidad. Porque hay principio de legalidad y nos dicen nadie puede ser castigado si mi conducta no se subsume en un tipo penal. Porque hay principio de culpabilidad. Si yo causo un daño, solo puedo responder si ese daño ha sido generado por dolo o por culpa. Si yo voy manejando mi vehículo y un suicida se tira debajo de mi carro y muere aplastado, yo no debo responder por más daño que haya generado, porque no he generado ese daño con dolo o culpa, principio de culpabilidad. Si yo clavo alfileres para matar a mi enemigo, a mi vecino, ¿no? A quien odio vengo odiando durante muchos años, y realizo un comportamiento que implica clavar alfileres para enfermar o matar a alguien, ese comportamiento no genera ningún peligro a un bien jurídico, principio de lesividad. No, pero tú eres una persona mala, tienes que ir a la cárcel, ¿no? ¿Cómo se te ocurre clavar alfileres o desear la muerte de una persona? Sí, pues, pero mi comportamiento no pone en peligro bienes jurídicos. Si nosotros queremos un derecho penal equizante, ¿no? De ética, moralizante, claro, ese comportamiento es un castigado. Pero nosotros no tenemos un derecho así, un derecho autoritario, represivo, ultra represivo. Nuestro derecho es un derecho autoritario. Y tú, lo único que puedes no hacer, lo que se te prohíbe hacer, es generar riesgo a otros bienes jurídicos. Después haz lo que tú quieras. Pero si nosotros no entendemos el derecho penal como un instrumento de garantías, entonces corre el riesgo de que esto se desborde, ¿no? El derecho penal es un conjunto de garantías, principio de culpabilidad, principio de legalidad, principio de lesividad, principio de mínima intervención, fragmentariedad, principio de subsidiariedad, la última ratio, etc. Son reglas de garantías a favor de los ciudadanos en general, ¿no? Bien, sigamos con esto. El bien jurídico entonces es esto, es un conjunto de condiciones mínimas de convivencia social que se encuentran previstas en la Constitución. Ahora, fíjense, el bien jurídico cumple tres funciones fundamentales. Una,
es la idea, o es la función delimitadora del jus puniendi. El jus puniendi, recuerdan que es, ¿no? Es la función punitiva, ¿no? La potestad punitiva del Estado. Bueno, pues eso es el bien jurídico, cumple la función delimitadora del jus puniendi, primera función. Segunda función, es un criterio de interpretación. La interpretación teleológica, ¿no? Tiene como punto de referencia el bien jurídico, ¿no? Es otra función del bien jurídico, función interpretativa. Primero, función limitadora del bien puniendi. Segundo, función interpretativa. Tercera, función sistematizadora, porque a través del bien jurídico podemos agrupar a los delitos en rubros delictivos: delito contra la vida, integridad, patrimonio, administración pública, orden económico, etc., ¿no? Entonces el bien jurídico es un elemento bastante importante y está aquí en el tipo objetivo. Sin lesión al bien jurídico no hay tipicidad, así de fácil. El sujeto que clava alfileres realizará un comportamiento, ¿no?, contrario a las normas ético-sociales, pero de ninguna manera un comportamiento con relevancia penal. ¿Para qué un comportamiento con relevancia penal? Tiene que cumplirse todos estos elementos. El siguiente elemento, ¿no?, bien jurídico, lugar de la acción, ¿no? Lugar de la acción. El lugar de la acción. Algunos tipos penales exigen, ¿no?, exigen que la acción típica, ojo, la acción típica, la acción descrita en el tipo penal, se lleva a cabo en un determinado lugar, por ejemplo, el lugar desolado, en el robo, en inmueble habitado, en el hurto agravado, ¿no? No debe confundirse esto con un problema que se titula de manera muy similar, que es el problema del lugar de comisión del delito. Esta es otra cosa. Este es lugar de la acción típica, o sea, el hurto en casa, en inmueble habitado, ¿no? El robo agravado en lugar desolado. Si es un lugar público el robo, pues es robo simple, ¿no? O robo agravado con un arma, con un arma de fuego en un banco. Pero si es un lugar desolado, ya es agravado por ser un lugar desolado. El hurto de igual, si estás en una cola, y el cola formando una cola para hacer cualquier trámite y alguien te sustrae la billetera, es un hurto, ¿no? Puede ser por expresa, ¿no?, etcétera. Pero si es en un inmueble habitado, entonces es un hurto agravado por el inmueble habitado. Lo que decía yo, que debe diferenciarse estos supuestos con el lugar de comisión del delito, ¿no? El problema del lugar de comisión del delito es este, ¿no? No sé si se recuerdan. Este es Perú y este es Bolivia, ¿no? O sea, que hay un peruano que está aquí en el lado peruano, ¿no?, y un boliviano que está en el lado de su país. Entonces este que está en el lado peruano le tira una piedra, ¿no?, y les estalla el globo ocular. La acción se ha llevado a cabo en un determinado lugar y el resultado se ha producido en otro lugar. La pregunta en este caso es: ¿en qué lugar se ha cometido el delito? ¿En Perú o en Bolivia? Esa es otra cosa distinta. Acá no, acá estamos hablando del lugar de la acción. Otro elemento, momento del delito. Momento de la acción, perdón. Momento del delito. Momento de la acción. También, ¿no?, el tipo, en algunos casos, ¿no?, exige que la acción, ¿no?, la acción típica, se realice en determinado momento. La madre que mata a su hijo durante el parto, ¿no?, o bajo la influencia del estado puerperal, tiempo, se refiere a momentos, ¿no? Durante la noche, ¿no?, se refiere a momentos. De igual forma, esto no se debe confundir con una problemática parecida que tiene que ver con el momento de comisión del delito. Este es el caso del lugar de comisión del delito, ¿no? El otro es el momento de comisión del delito, que es este problema, ¿no? Acá en el momento 1 hay una ley 1, ¿no? Y acá en el momento 2 aparece una ley 2. Entonces alguien pone una bomba aquí. Acá realiza la acción de colocar la bomba. Pero cuando explota, ¿no?, un par de semanas después, resultado, ya entró en vigencia una ley 2, ¿no?, que castiga con diferente pena, ¿no?, el hecho. Entonces la pregunta aquí es: ¿en qué momento se ha cometido el delito? ¿Aquí o acá? ¿No? Este es el problema del momento de comisión del delito y este es el problema del lugar de comisión del delito, que son problemas distintos de los que estamos hablando acá. Bueno, y por último, ¿no?, tenemos una teoría que está de moda, que todo el mundo habla, pero no se sabe muy bien de qué se trata, ¿no?, que es la teoría de la imputación objetiva, ¿no?
Pues sobre eso no vamos a hablar, ¿no? Porque es muy largo hablar, lo vamos a hacer de frente a esta parte que está. Y ahora, brevemente, la teoría de la impugnación objetiva también son criterios, pero criterios para ver cuándo un hecho que está un hecho se puede subsumir en el tipo objetivo. Tenemos un hecho determinado, piensen en el hecho que ustedes quieran, y hay que ver si este hecho se subsume en este tipo que está acá, en el tipo objetivo. No en el tipo subjetivo, sino en el tipo objetivo. Porque puede ser que este hecho que estamos analizando no se subsume en el tipo objetivo y no tiene ningún tipo de relevancia para el derecho penal, ¿no? Piensen en este ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero matar a mi tío millonario, imaginemos este ejemplo, ¿no? Este caso. Es una variante de un caso que Belsen, por arriba, ponía entre los años 30 y 40. ¿No? Él ponía el ejemplo del sobrino del tío millonario de la siguiente forma, deseamos. Imaginemos un sobrino que tiene a un tío que es millonario respecto del cual este joven es el único heredero. Entonces un día lo convence a pasear, a dar un paseo en un avión a este tío, una avioneta, por ejemplo, con la esperanza de que el avión caiga, muera el tío y el sobrino herede la fortuna del señor. Y efectivamente sucede así, lo convence, el tío sube y el avión se cae, ¿no? Pero estamos hablando de 1930, por ahí, cuando los aviones probablemente no daban la seguridad que dan hoy. Así que cambiemos el caso y pongo el siguiente supuesto. Yo soy el sobrino, quiero matar a mi tío y no sé cómo matarlo porque ya los aviones no son tan inseguros como antes. Así que un día leyendo en el periódico veo que en determinado tramo de una carretera, se producen anualmente 10 accidentes de tránsito con resultado mortal. O sea, 10 accidentes mortales de tránsito en determinado tramo de la carretera del Perú. Hoy día estamos 31 de diciembre de 2019, ya han sucedido, estamos 30 de diciembre de 2019, ya han sucedido 9 accidentes, falta el 10º. Entonces convenzo a mi tío, apoyado en estas estadísticas, a que viaje y justo que pase por esa carretera. Y este señor pasa por esa carretera y tiene lugar el 10º accidente. Miren, lo que yo he planificado, lo que yo me he representado mentalmente, se ha plasmado en la realidad tal y como yo he concebido mi plan delictivo. O sea, lo que yo he concebido mentalmente ha tenido plasmación en la realidad. ¿Debería yo responder penalmente o no? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? No. Muy bien, ¿por qué no? ¿Saben por qué no? Porque ustedes han aplicado un criterio de imputación objetiva que se llama riesgo permitido. Y cuando yo expongo a un sujeto a un riesgo permitido, cualquier daño que se derive de un riesgo permitido no se me puede imputar, ¿no? Esa es la razón legal, jurídica. Hay gente que dice, en mis alumnos de penal 1 con los señores me dice, no se sabía si el tío iba a morir o no. No sé si no se sabía o no. La cuestión es que murió. No, pero no era muy seguro que muera, ¿no? Porque era muy seguro que el resultado nunca es seguro. Si yo le disparo a esta distancia en la cabeza, ¿puede morir? Claro que puede morir. ¿Puede no morir? Claro que puede no morir. El resultado nunca es seguro. Lo único que es seguro es disparar o no disparar, eso es lo único que es seguro. O sea, apretarle el gatillo, ¿no? Ni que salga la bala es seguro, por último, ¿no? Bien, entonces, la teoría de imputación objetiva es esto, son criterios para determinar cuándo de estos supuestos un poco más complicados se puede decir que hay o no hay responsabilidad. Eso se trata. Pero solo sobre eso ya sería una clase completa. Así que nos vamos a pasar de estos elementos del tipo objetivo al tipo subjetivo. Y aquí vamos a hablar del dolo, ¿no? Del dolo. El dolo es un elemento subjetivo, ¿no? El dolo, en el tipo subjetivo hay dos elementos en realidad. Está por un lado el dolo, y por un lado la previsibilidad, o sea, la culpa. Vamos a hablar del dolo. En los delitos dolosos, claro, ¿no? El dolo se entiende por la doctrina tradicional, ¿no? La doctrina que entiende que el dolo es un elemento subjetivo que está en la cabeza y que hay que buscarlo, ¿no? Y que podemos probar su existencia.
como conocimiento y voluntad. Esto es lo que se entiende, ¿no? El dolo en sentido tradicional. Esta teoría, esta concepción que entiende el dolo como conocimiento y voluntad, se le conoce como teoría psicológica del dolo. Desde el punto de vista procesal, probatorio, se dice que el dolo es un ente, ¿no? Es un ente de naturaleza psicológica, claro. Porque está en la cabeza, ¿no? El sujeto hay que probar eso, hay que demostrar que está ahí, ¿no? Así como probamos que en este cuarto piso del Bolívar número tal, etcétera, hay una pizarra crítica, así hay que probar el dolo, piensan los partidarios de la teoría psicológica del dolo. Bien, el dolo se ha entendido tradicionalmente por esa teoría psicológica, o por los partidarios de la teoría psicológica, como conocimiento y voluntad. Ahora, ¿conocimiento de qué? ¿Conocimiento de qué? Conocimiento y voluntad. Por ejemplo, aquí dice, el que mata a otro, ¿no? El que mata a otro. ¿Conocimiento de qué? Si yo actúo con dolo de matar, con dolo de homicidio, perdón, yo tengo que tener conocimiento de que estoy matando, ¿no? Y conocimiento de que estoy matando a otro, no a un animal. Y tengo que tener voluntad también de matar y de matar a otra persona. Ese es el dolo. Si nosotros dibujamos así el dolo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definirlo? El dolo es el conocimiento y la voluntad de qué? De realizar qué cosa, los elementos de qué? Del tipo objetivo. Ese es el dolo, es el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo. ¿Cierto? Bien, ahora, a este tipo de dolo, a esta forma de entender el dolo del sentido tradicional, ¿no? Se dice que hay tres clases de dolo, ¿no? Directo, indirecto y eventual. Esta es la tripartición del dolo, ¿no? En sentido tradicional. El dolo en su forma directa, o sea, el dolo directo, se identifica con la intención. Con la intención. Es por eso que los alemanes no le llaman dolo, ¿eh? Los alemanes utilizan esta palabra Absicht, que significa intención. Es más, miren, fíjense que cuando hablan de dolo, los alemanes hablan así con estos términos. Vorsatz, ¿no? Vorsatz significa dolo. Entonces, se dice indirecta dolo, Vorsatz, bedingte Vorsatz por dolo eventual, bedingt es condición, bedingung es condición, bedingt es condicionado. En realidad la traducción es dolo condicionado, sino que los españoles lo han traducido como dolo eventual y así lo hemos aprendido. Pero la traducción correcta sería dolo condicionado. Pero llegamos con dolo eventual, porque los españoles le llaman dolo condicionado a otro dolo, a otro dolo que es distinto. Entonces, esta es la forma de entender. Primero, dolo directo. Y ustedes cuando hablan de dolo directo, mucha gente, los alumnos, ¿no? cuando se les pregunta qué es dolo, dicen intención. Sí es intención, pero no solamente es intención. La intención se identifica con el dolo directo, nada más. El dolo indirecto no es intención. El dolo eventual mucho menos. Mucho menos. Entonces, ¿cuánto es dolo directo? Cuando el sujeto activo persigue directamente la realización de la acción. El sujeto quiere apoderarse de un celular, coge el celular y se lo lleva, ¿no? Lo sustrae del lugar donde se encuentra. Ese es el dolo directo. El sujeto persigue directamente la realización de la acción típica. Recuerden, si lo quieren simplificar aún más, el dolo directo es intención. Ahora, el dolo indirecto, ¿no? Llamado también dolo de primer grado, dolo directo de primer grado, así se le llama. Al dolo indirecto le llaman así, dolo indirecto de primer grado. También le conocen como dolo de consecuencias necesarias. El dolo de consecuencias necesarias, ¿no? Como así le llama, o así lo bautizó el Tribunal Supremo Español, se caracteriza porque el sujeto activo, miren aquí, el sujeto activo persigue directamente un objetivo, ¿ya? Quiero matar a una persona. Pero sabe que alcanzando ese objetivo se van a producir unos resultados necesariamente ligados a ese objetivo. Por ejemplo, yo quiero matar a mi enemigo, que viaja en un avión, ¿no? Con 300 pasajeros. Pero quiero matar a mi enemigo nada más, a una sola persona. Así que pongo una bomba en el avión.
Yo persigo directamente, dolo directo, la muerte de mi enemigo. Directamente, dolo directo. Pero sé que alcanzando ese objetivo, la muerte de mi enemigo, ¿no?, se van a producir necesariamente, por eso dolo de consecuencia necesaria, ¿no?, se van a producir necesariamente la muerte del resto de pasajeros y tripulantes. Respecto a esos pasajeros y tripulantes, yo tengo dolo indirecto, ¿no? Dolo indirecto. Por eso que el Tribunal Supremo, decíamos, le dice dolo de consecuencia necesaria. Bien, en el dolo eventual la cosa cambia. Acá la idea de intención se aleja incluso aún más. Se aleja aún incluso más. En el dolo directo, perdón, en el dolo eventual, el sujeto se representa la posibilidad de lesionar un bien jurídico. Se representa la posibilidad de lesionar un bien jurídico y acepta esa posibilidad. Yo siempre pongo el ejemplo del ladrón de un banco, ¿no?, que sale con el botín, sube a su vehículo y comienza a alejarse del banco. Eso suena una sirena, mira hacia atrás por el retrovisor y se da cuenta que viene la policía. Él va conduciendo a gran velocidad y en esas condiciones se representa la posibilidad de atropellar a una persona. Pero dice, si una persona se pasa en el trayecto de conducción, la línea de conducción, yo no voy a parar, yo voy a seguir manejando. Y si muere, pues bueno, acepto esa muerte. Este sujeto no persigue directamente la muerte de un peatón, no mata a un peatón intencionalmente, no hay dolo directo. No dice, manejando así, necesariamente voy a atropellar a alguien. Dolo indirecto tampoco hay un dolo eventual. ¿Tiene parecido con la culpa consciente? Sí, hay una culpa que se llama culpa consciente o culpa con representación, que está muy pegado, ¿no? Muy pegado al dolo eventual. Y es que también hay representación del sujeto activo. Él dice, manejando así, por este colegio, a esta hora, a esta velocidad puede atropellar a alguien. Pero no. El carro es nuevo, tiene buenos frenos, ¿no? Además que yo soy un conductor muy hábil. Así que si se cruza un chico, yo lo voy a esquivar y voy a frenar rápidamente y el resultado no se va a producir. Mientras que en el dolo eventual el sujeto acepta la muerte del peatón, en la culpa consciente el sujeto no acepta. Ambos se representan, o sea, el conocimiento en forma de representación mental está ahí. Lo que lo diferencia es la parte volitiva. En el dolo eventual el sujeto acepta esa muerte, en la culpa consciente confía en que va a poder evitar ese resultado. ¿Ya? Bien, ahora, hasta acá vemos que el dolo, ¿no?, ya saben, el dolo pues, tiene estas tres formas, según esta concepción tradicional, aún mayoritaria, en la jurisprudencia. Pero hay un fenómeno que ocurre en la que el dolo desaparece, ¿no? Porque si el dolo es conocimiento... antes de eso, fíjense, en estas clases de dolo, tres clases de dolo, quiero que también entiendan que hay una distinción, ¿no? Hay una distinción. Miren, en el dolo directo, el sujeto tiene conocimiento de que está disparando contra una persona y tiene la voluntad de disparar contra una persona. En el dolo eventual, el sujeto sabe que cayendo el avión van a morir los 299 más pasajeros que hay, ¿no?, entre pasajeros y tripulantes. Pero no tiene voluntad de matar a esos pasajeros. O sea, no quiere matar a esos pasajeros tripulantes, ¿no?, sino que los ve como una consecuencia necesaria, vinculadas necesariamente a su objetivo. De tal manera que la voluntad ya no es así, sino un poco más chica. La voluntad es menos intensa. En el dolo eventual, esto también, ¿no?, se puede apreciar aún con mayor intensidad. Miren, en el dolo eventual, el sujeto ya no sabe con certeza que van a morir o que va a morir alguien. Él se representa la posibilidad de que si se le cruza la persona, esa persona se lleva a morir. Con lo cual, él se representa la posibilidad, no tiene la certeza como en estos dos casos. Entonces, el conocimiento es también menor. Y él no persigue directamente la realización del resultado, ¿no? Él no ve que va a suceder así el resultado, con certeza. Él dice, si se me pasa un peatón, yo acepto esa muerte. Con lo cual, la voluntad incluso también está pequeñita. Esto tiene efectos, por supuesto que tiene efectos en la determinación de la pena. Si yo tengo un margen de 6 a 20 años en el homicidio, y nos ubicamos en el primer tercio, ¿no?, en el primer tercio, entonces un sujeto que obra con dolo directo deberá tener mayor pena que un sujeto que obra con dolo indirecto, y mayor pena que un sujeto que obra con dolo eventual. Ya, gracias. Que obra con dolo eventual.
Listo, ahora sí. ¿Hacemos un break, no? Sí. ¿Sí? Hacemos un break de unos 10 minutos, 5 minutos. Continuamos, doctor. Bien, estamos hablando entonces de que la forma de dolo también tiene su repercusión en cuanto a la determinación de la pena, ¿no? El dolo directo es más grave, decíamos, que el dolo indirecto, y el dolo indirecto más grave a su vez que el dolo eventual. Bien, y hasta aquí hemos hablado del dolo y su configuración positiva, pero también podemos hablar cuando no hay dolo, ¿no? Cuando el dolo no se presenta, y esto ocurre cuando tiene lugar un fenómeno que se le conoce como error de tipo, ¿no? Que se le conoce como error de tipo. En este caso, lo que falta es el conocimiento, ¿no? Porque cuando uno habla de error, ¿no? El error siempre está referido al lado cognoscitivo del dolo, ¿no? Lógicamente, si yo no sé que estoy matando a una persona, tampoco quiero matar a una persona, ¿no? Pero lo primero que falla, se dice, es el dolo. Perdón, es el conocimiento del dolo, ¿no? El error siempre es un conocimiento defectuoso, un mal conocimiento de los hechos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a cazar, ¿no? Determinadas clases de animales, veo que se mueve un arbusto y disparo la primera y luego voy a ver, ¿no? La pieza de caza que efectivamente pues, he logrado. En esos casos se da un error de tipo, porque lo que yo hago es matar a una persona sin saber qué estoy haciendo, ¿no? Estos supuestos son los supuestos conocidos como error de tipo, que están previstos, regulados en el artículo 14, primer párrafo. El primer párrafo regula el error de tipo, mientras que el segundo párrafo regula el error de prohibición, el artículo 14, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de error de tipo, decíamos, el dolo es conocimiento y es voluntad, ¿no? Entonces falla el conocimiento, ¿no? El sujeto, por ejemplo, no sabe que está matando a otro. Entonces, como no hay conocimiento de que se está matando a otro, no hay dolo. Falta el dolo, falta un elemento constitutivo del dolo. Y este error, al que le llamamos error de tipo, ¿no? Este error puede tener dos clases. Puede ser invencible o vencible, dependiendo si es superable o no. Dependiendo si es superable o no. ¿Cuándo es vencible? Cuando es superable. ¿Cuándo es invencible? Cuando es insuperable. Por eso que la doctrina española, ¿no? Le conocen también como error superable y error insuperable, ¿no? Cuando el error es vencible, cuando el sujeto, si hubiese observado el cuidado debido, hubiese salido de su error. En este caso, si el cazador hubiese esperado un rato más, un momento más, unos segundos más, hubiese podido darse cuenta si se trataba de una persona o en efecto de un animal. Es un caso de error vencible, ¿no? El error vencible, según el Código Penal, ¿no? se castiga como infracción culposa. Pero ojo, siempre y cuando exista un tipo penal culposo, ¿no? Un tipo penal culposo que recoja ese hecho. Claro, porque hay hechos que no tienen su forma culposa. El homicidio, como en este caso sucede, tiene un homicidio culposo, tiene una forma de comisión culposa, existe la infracción culposa. Las lesiones de igual forma, ¿correcto? Pero no existe, por ejemplo, un hurto culposo. No existe una violación culposa. ¿Es posible hablar desde el punto de vista puramente fáctico de la realidad de un hurto culposo? Sí, claro. Yo, imaginemos que acá tenemos un perchero, varios abrigos, ¿no? Yo dejo el abrigo negro ahí, doy la clase, salgo apurado y cojo el supuesto abrigo negro mío, ¿no? Luego en mi casa me doy cuenta que he cogido el abrigo de otra persona. Desde el punto de vista objetivo, así como el que mata a otro, se dan todos los elementos en este caso. Hay un bien mueble, es ajeno, me he apoderado de él,
ilegítimamente, sin consentimiento del dueño, lo he sustraído del lugar donde se encuentre y se dan todos elementos del tipo objetivo, la parte de arriba del hurto. Lo que pasa es que no he actuado con dolo, he actuado en error. Ahora, como no hay hurto culposo, entonces no se me podrá sancionar. ¿Por qué? Porque mi comportamiento no se subsume en ningún tipo penal y por principio de legalidad no tengo ningún tipo de responsabilidad penal. Por eso que digo que cuando se trata de un error de tipo vencible, ¿no?, el hecho se va a castigar como infracción culposa siempre que hubiera una infracción culposa que pudiera subsumir este hecho. En cambio, si se trata de un caso de error invencible, ¿no?, la consecuencia del error invencible del tipo penal es la exención de responsabilidad penal, o sea, no hay responsabilidad penal. Cuando hay un error de tipo invencible, si el vencible se da cuando yo, si yo ponía el cuidado debido, podía salir de mi error, en el error de tipo invencible ocurre lo siguiente: yo aún colocando, ¿no?, el cuidado debido, observando, perdón, el cuidado debido, no podía o no hubiera podido salir de mi error, entonces es un caso de error invencible. No, se dice que, por ejemplo, es un caso de error invencible, el caso del sujeto que va a una discoteca, ¿no?, y conoce a una chica. Es el caso clásico que se comenta en las clases de derecho penal sobre error del tipo, pero que ayuda, ¿no?, a entenderlo. El caso del sujeto que va a una discoteca donde va mayores de edad, va una chica, ¿no?, que dice tener 16 años, ¿no?, pero que en realidad tiene menos. Le pregunta a una amiga que está con ella, dice que sí, que tiene 16 años, ella le miente porque en efecto quiere mentirle, porque si le dice que tiene 14 años probablemente pues el chico no le presta atención. En el Facebook ha puesto dentro de su edad pues 16 años también, dice, bueno, eso es una discoteca para gente mayor de edad, esta tiene 16, si tuviera 14 no lo hubieran dejado entrar, efectivamente, ¿no? Y ese día tiene relaciones sexuales con ella, con el convencimiento que está relacionado sexualmente con una chica de 16 pero tiene menos de 14. Atendiendo a las circunstancias, y todavía imaginemos que en la investigación preliminar se practica una pericia antropológica de edad aparente, y resulta que el antropólogo dice, bueno, sí, 16 años más 1 menos 1, ¿no?, edad aparente. Según las mediciones que realizan pues, en las pericias antropológicas, ¿no?, en una serie de mediciones somáticas para poder determinar eso. Bueno, pues entonces se puede ver que este chico, ¿no?, en las circunstancias en las que actuó, no hubiera podido salir de su error, y él actuó con el convencimiento razonable de que estaba relacionado sexualmente con una chica de 16 años y no de 13 años, ¿no? En cambio, si este muchacho de mayor de edad, ¿no?, va a una fiesta, a un quinceañero, y encuentra una chica, ¿no?, a quien la naturaleza ha sido generosa, y la ve acompañada de chicas del colegio, inclusive ve que es una compañera del colegio de su hermano, de su prima, que es la quinceañera, o una que está por ahí, ¿no? Dice, no, esta no tiene 14, esta no tiene 16 años, esta puede tener 14, ¿no?, o 13, qué sé yo. Sin embargo, relaciona sexualmente con ella, podría hablarse de un caso de error vencible. Si él ponía el cuidado debido, podría salir de su error. Claro está que estos casos se asemejan mucho al supuesto de dolor eventual, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Pero, por ejemplo, vale, ¿correcto? El sujeto puede salir de su error porque las circunstancias así lo permiten, y entonces estamos hablando de un error vencible. Pero si estamos hablando de un error vencible, ¿no?, encontramos que si es un error vencible, el hecho se castiga como si fuese su infracción culposa, o sea, homicidio culposo, ¿no? Pero violación culposa no hay, no existe como motivo penal. Por lo tanto, el hecho que estamos analizando al no subsumirse como motivo penal no podría ser castigado penalmente. Bien, esto digamos es el error de tipo en general, pero hay casos especiales de error. Hay 4 casos especiales de error, les voy a hablar de 3. El primero es el caso de error in persona. El error in persona se da cuando el sujeto incurre en un error acerca de la identidad de la persona, ¿no? El sujeto quiere matar, por ejemplo, a mí se me encarga la muerte de un sujeto y se me da la dirección donde vive y una fotografía. Así que yo espero, ¿no?, a la hora indicada, cuando la víctima puede regresar del trabajo a su casa, y yo cuando veo aparecer, dice, a las 5 de la tarde el señor llega a su casa, 5 en punto todos los días. Así que a las 5 en punto veo un sujeto que dobla en la esquina con dirección a la casa, que se me ha dicho que vive la víctima, cojo la foto y efectivamente veo que la foto coincide con la persona que va caminando hacia determinada dirección. Yo voy hacia él, le pego 3 tiros y al día siguiente aparecen las noticias, ¿no?, sicario mata a hermano gemelo. ¿Qué pasaba? Se equivoca el sicario y mata a una persona distinta, ¿no?
En estos casos se discuten si hay dos delitos, una tentativa contra la verdadera víctima, contra el verdadero objetivo, tentativa de asesinato o de homicidio, y un homicidio culposo con respecto al muerto, al verdaderamente asesinado, ¿no? Hay gente que dice que sí, que esta es la mejor solución, que hay dos hechos. Uno, tentativa contra el hermano que aún vive, y dos, homicidio culposo con respecto al hermano que murió, o al gemelo que murió. Sin embargo, esto no es así. En este caso, la doctrina dominante, ¿no?, entiende que lo correcto es hablar de un solo delito de homicidio o de asesinato, lo que quieran hablar, pero un solo delito. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay tentativa con respecto al hermano gemelo que aún vive? Porque el hermano gemelo no se encontraba en el lugar de los hechos. Y si no se encuentra en el lugar de los hechos, no se puede hablar de una tentativa contra él. Para hablar de tentativa es necesario que el sujeto activo ponga en riesgo un determinado bien, un concreto, un específico bien jurídico. En este caso, el bien jurídico, hermano gemelo A, por poner un nombre, no se encuentra en el lugar, y como no se encuentra en el lugar, no habría un supuesto de tentativa contra él. Por otro lado, no podría haber un homicidio culposo contra el que muere, como el hermano gemelo, como el hermano gemelo E. ¿Por qué? Porque el sujeto activo quiere matar a una persona y sabe que está matando a una persona. Si es Pedro o es Juan, eso es irrelevante. Si se le pregunta, ¿usted quiere matar a una persona?, él va a responder, sí, yo quería matar a una persona, cuando usted mató a una persona. Y el dolo de homicidio se cumple cuando usted quiere matar a una persona y sabe que está matando a una persona. Así que no hay culpa, no es un delito culposo, es un delito doloso. ¿Ya? Si el sujeto sabe que está matando a una persona y quiere matar a una persona, eso es dolo, así de simple. No hay homicidio culposo contra el hermano gemelo B, ¿correcto? Y tampoco, por las razones que mencioné, una tentativa contra el hermano gemelo A. Bien, el error in persona entonces es el primer caso especial, ¿no? Error in persona. A ver, estamos hablando de homicidios para poder ilustrar el error in persona, pero puede darse casos de daño, por ejemplo, de delitos patrimoniales. Si yo creo que la casa de mi enemigo es 506 y en realidad es 508 y me voy y le tiro piedras al 506, no estoy realizando unos daños culposos contra la vivienda del vecino de mi enemigo. Es un caso de daño doloso. Es un caso de error en persona. Bueno, acá ya no se llama error en persona, se conoce como error en el objeto, porque ya mi acción ya no recae sobre personas, sino recae sobre objetos, ¿ya? Pero es la misma estructura. Si yo quiero perjudicar a esta persona llevándole el código penal, pero justo en ese momento pues ella había cambiado el código penal con el compañero de al lado para ver cuál era más nuevo, y cojo este código penal, pero no resulta de ella, sino de esta persona, hay un hurto doloso. No es que sea un hurto culposo, porque yo sé que estoy sustrayendo un bien ajeno y quiero sustraerlo, y eso es suficiente para hablar de todo. ¿Correcto? Si el bien es de Pedro o de Juan, eso da igual. ¿Correcto? Entonces la solución del error en persona siempre es un solo delito doloso. El segundo supuesto especial de error de tipo es lo que se conoce como aberratio ictus. ¿No? Aberratio ictus. Aquí también se da un supuesto parecido al error en persona, ¿no? Pero aquí sí el hermano gemelo está presente, el hermano gemelo A está presente en el hecho. Si aquí está el hermano gemelo A y acá está el hermano gemelo B y yo disparo contra el hermano gemelo A, pero debido a mi nerviosismo, a mi escasa puntería, a mi inexperiencia en el manejo de armas, la bala le impacta a la que está al lado, al hermano gemelo B, entonces aquí sí podemos hablar que hay una tentativa contra A, porque el bien jurídico vida de A se encuentra presente. En el error en persona A no se encontraba presente, no puso en peligro la vida de A, por lo cual no podemos hablar de una tentativa. Pero aquí sí, aquí yo pongo en peligro la vida de A y lesiono la vida de B. Tentativa contra la vida de A y homicidio culposo contra la vida de B. ¿No? Porque contra la vida de B yo no estaba dirigiendo mi acción. Yo no quería matar a B, ¿no? Sino que porque las circunstancias no se presentaron, si se dan todos los elementos de delito culposo, pues habrá un delito culposo con respecto a la vida de B. Aquí en el aberratio ictus sí hay dos delitos, tentativa más homicidio culposo. Mientras que en el error in persona, o en el objeto dependiendo, hay un solo delito doloso, ¿no? Y el último caso
¿no? Bueno, el tercero porque son 4, pero vamos a hablar de 3 nada más. Para no... Este es el dolo generalis, ¿no? En el dolo generalis se da lo siguiente. Hay dos momentos, ¿no? Dos momentos. Un momento 1 y un momento 2. El sujeto en el momento 1 realiza la acción de golpear fuertemente con una llave inglesa, por ejemplo, en la cabeza a alguien, con la intención de matarlo, ¿no? El sujeto lo que hace es golpear fuertemente. Acá golpea fuertemente. Y el sujeto, la víctima, cae al suelo inconsciente. Pero el que golpea fuertemente, el que quiere matarlo, porque lo ha hecho con la intención de matarlo, no solamente con la intención de lesionarlo, sino con la intención de matarlo, cree que está muerto. Con la finalidad de ocultar el cadáver, el supuesto cadáver, está vivo todavía, cava un hoyo y lo entierra. Luego se demuestra en el proceso penal que el sujeto no había muerto por la llave, por el golpe en la cabeza, sino por asfixia. Entonces es en este momento, ¿no? En el momento 2, ¿no? Momento 1, el sujeto golpea, no muere la víctima, pero luego realiza la acción de enterrar el supuesto cadáver. Y aquí se produce el resultado. Los penalistas anteriores a todo lo que se entiende por derecho penal como ciencia penal, ¿no? Los penalistas del medioevo sobre todo, entendían que el sujeto había actuado con un dolo general que abarcaba todo el hecho. Y decían, bueno, pues, ¿tú qué querías? ¿Matar a B? Bueno, pues lo mataste. Si lo mataste hay un solo delito. Ese dolo es un dolo general, y de ahí viene el término dolus generales. Pero esto no es correcto, porque aquí hay dos acciones. Aquí hay dos acciones. Una acción que es golpear, ¿no? Con la intención de matar, pero no matas, y que debe ser calificado como una tentativa. Y aquí, en el momento 2, acá sí se ocasiona la muerte. Acá sí hay un homicidio. Acá sí hay un homicidio. Pero ese homicidio no es doloso. ¿Y no es doloso por qué? Porque el sujeto entierra un cadáver. ¿Sí? O sea, él entierra a una persona que él cree muerta. Y si yo entierro a una persona que cree muerta, yo no puedo con dolo de matar, no puedo con dolo de homicidio. Acá habrá un homicidio, pero no doloso, sino la doctrina dice que es un delito de homicidio culposo. Ojo, siempre y cuando se den los elementos típicos del delito culposo. A veces no se puede. Claro, esto podría ser cuando es un sujeto que es un profesional sanitario, un médico, farmacéutico, ¿no? Enfermero, que podría advertir por sus conocimientos especiales que todavía sigue vivo. Y yo lo entierro, homicidio culposo. Pero una persona que no tiene conocimiento de esto, ¿no? Un ingeniero, un médico, un arquitecto, qué sé yo, y lo entierra, podría decirse, bueno, este señor no era capaz todavía de advertir que estaba vivo. Con lo cual tampoco habría homicidio culposo, porque era imprevisible que estamos actuando sobre un sujeto vivo. ¿Correcto? Entonces, si se dan las circunstancias, podría hablarse de un homicidio culposo, si se dan las circunstancias. ¿Correcto? Pero aquí no se puede hablar de que el sujeto actuó con un solo dolo que ocupa o que comprende todo el hecho. No hay un dolo general. Acá hay dos acciones, cada acción con un determinado título subjetivo. En el primero, dolo, y en el segundo no hay dolo. Habría como máximo, un homicidio culposo. Estas son las formas, ¿no? de especiales de error. Ya hemos dicho, estamos hablando acá de homicidio, pero también pueden hablarse de otros tipos penales. Hemos hablado del caso del Código Penal, ¿no? Error en el objeto, el sujeto que va a romper las cristales de una casa creyendo que era de su enemigo cuando era del vecino, error en el objeto. O, por ejemplo, yo quiero hurtar, ¿no? Quiero hurtar el celular de esta persona y por mi nerviosismo cojo el celular de la otra persona. Hay un hurto en aberratuito, hay una tentativa de hurto con respecto a esa persona, con respecto a esta, y un hurto culposo con respecto a esta persona. Claro, el hurto culposo no existe, con lo cual se me condenaría o se me castigaría solo por tentativa de hurto. Pero es que esto se da en una serie de delitos que podríamos imaginar, ¿no? No solamente los delitos contra la vida. Pongo ejemplos de delitos contra la vida porque es más fácil explicarlo. Bien, miren, eso es el dolo, ¿no? Pero en el tipo penal, que hemos dicho que es así,